Las consideraciones jurídicas, por supuesto que tenemos muchas para hacer, pero las vamos a hacer más adelante. Porque de lo que se trata es de ver y apreciar cuál es la verdad. Entonces, sin más miramientos, sin más rodeos, vamos a explicar concretamente cómo la acusación ha hablado y asegurado de que existió durante los años 2003 a 2015 una asignación fraudulenta de fondos hacia la provincia de Santa Cruz, y que esa asignación fraudulenta de fondos tuvo lugar en el marco de esta asociación ilícita que integraban los expresidentes de la Nación, varios de sus funcionarios y, además, el empresario amigo. Entonces, vamos a empezar por una cuestión que les diría es central. Vamos a empezar por esta cuestión que el fiscal nos menciona casi como una presentación, diríamos, política del partido, que es el de que no existen cuestiones no judiciables. Y después pasaremos, vamos despacio, después pasaremos a cuáles son los instrumentos que se utilizaron para que esta asignación fraudulenta tuviera lugar. Y ahí vamos a ver los actos normativos, las leyes de presupuesto, los decretos de necesidad y urgencia, las disposiciones administrativas de los jefes de gabinete, las decisiones que tienen que ver con la utilización de fondos del fideicomiso, y finalmente otras reasignaciones presupuestarias. Y algunas otras dos cuestiones sorpresas con las que el fiscal pretendió justamente impactar a la opinión pública. En una parte de la Fiscalía, cuando habla justamente de estas cuestiones, de cuestiones teóricas sobre si las cuestiones políticas son judiciables o no, y que esto en definitiva tendría un impacto en el orden democrático, la Fiscalía hizo estas manifestaciones. Porque no se ha demostrado, primero, la razón por la cual ciertos tipos de actos no son impugnables por la justicia. Se dice tan solo que no son revisables, y luego se trata de encontrar una justificación para justamente que no se revisen estos actos. Y así, dogmáticamente, se menciona que se trataría de una anomalía, un grave entorpecimiento de la marcha del Estado, un conflicto de poderes, una intromisión del Poder Judicial. Sin embargo, no se comprende que ninguna de estas argumentaciones conteste ni resuelva el problema central, que no existe un fundamento jurídico serio para excluir la revisión por parte de los jueces. Por el contrario, esta teoría es un refugio más de quienes intentan preservar un cerco de inmunidad del poder, en desmedro del orden jurídico democrático. No existe un fundamento jurídico serio que le impida a los jueces llevar a cabo una revisión de los actos políticos de los restantes poderes, y la teoría de las cuestiones políticas no judiciables atenta contra el orden democrático. Este tipo de posturas no son tampoco novedosas. Existe un larguísimo recorrido, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, acerca de cuáles son los límites que un poder tiene respecto de los actos que desarrollan los otros poderes. Dije que íbamos a cuestiones fácticas, así que esto va a ser muy limitado, no porque sea breve lo que podemos decir, podríamos decir mucho. Pero vamos a ver, por ejemplo, algún artículo de doctrina que se refiere a este problema, y nos pareció representativo traer uno justamente de nada más ni nada menos quien es el presidente de la Corte en este momento, el señor Horacio Rosati, que se llama El Poder Judicial y la Política. En este texto se advierte, con gran cordura, que no es posible hablar de ni la judicialización de la política, ni politizar la justicia. Y no porque haya en abstracto una diferencia entre actos políticos no judiciables y actos injudiciables, sino
por una cuestión más importante, porque ese es un problema teórico, es el de si es posible que el Poder Judicial ingrese a analizar aspectos que la Constitución coloca como zona de reserva de los otros poderes. Y todo aquello que se refiere a las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia. De eso se trata. Y esto no porque haya un demérito del Poder Judicial, al contrario, toda mi vida defendí el Poder Judicial y lo voy a seguir haciendo, sino porque hay una circunstancia objetiva, y es que el Poder Judicial es el menos democrático. Y no, repito, no por una cuestión de demérito, sino porque es su constitución, el poder democrático, los jueces no son elegidos por el voto popular. Y esto no es algo que dice solamente el prestigioso constitucionalista Horacio Rosati, sino que lo hace también jueces de otros países, y acá siempre existe esta tendencia de que tenemos que citar a los jueces de la Corte de los Estados Unidos. Pero bueno, no lo cito yo, lo cita el doctrinario, y dice justamente eso, que el poder judicial es el menos democrático, en términos de su conformación. Y en definitiva, si esto es así, que los errores que se puedan cometer, si es que existen, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, se corrigen a través de las elecciones, y no a través de la criminalización. Deben ser corregidos por los pueblos en los comicios. Lo mismo ocurre con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y aquí también citamos simplemente uno de los tantísimos fallos, el fallo Bustos, Alberto Roque y otros sobre amparo del año 2004, en donde uno de los jueces que suscribe este fallo es nada más ni nada menos que el doctor Maqueda, actual ministro de la Corte, y que advierte, entre otras muchas cosas, que si así ocurriese, si los jueces se meten a ver las decisiones políticas que toman los otros poderes, o los fiscales se meten a hacer opiniones sobre estas cuestiones, están impactando, o peor, están intentando sustituir la voluntad popular. Bien. Esto como para dar contexto a lo que viene ahora. Pese a esto, escuchamos, con asombro, cómo el fiscal empezaba a hacer críticas sobre la razonabilidad de los criterios con los que se había asignado obra pública. Y asignarse, sin que lo haya votado nadie, cuáles eran los parámetros que los gobiernos democráticos tenían que seguir para justamente hacer y desarrollar sus planes de gobierno, que son votados por la ciudadanía. Pasamos entonces a mostrar cómo el fiscal empezó, desarrolló y concluyó sobre cuáles serían esos criterios. Y escuchamos cómo lo dijeron los fiscales. Y así, disfrazando los verdaderos designios criminales bajo la necesidad de realizar obra pública, se justificaron los ingentes cantidades de dinero que se inyectaron en la provincia de Santa Cruz desde 2003 hasta el 2015. Esto le permitió ser la segunda provincia que mayores fondos recibió para la realización de obras públicas viales. Desde este punto de vista, aun cuando la determinación del grado y el lugar de las inversiones se encuentra dentro del ámbito discrecional de la administración, no puede soslayarse que siempre debe hacerse desde el más grado alto de racionalidad. Miren, todo lo que hace la administración está sujeto a reglas y principios de ordenamiento jurídico. La satisfacción del interés general tiene implícita la idea de racionalidad, de manera que en ningún caso su invocación puede legitimar erogaciones ilógicas, abusivas, arbitrarias. Y en este sentido, no se puede soslayar que en el lugar donde se dirigieron los fondos, el promedio de habitantes por kilómetro y la tasa de accidentes son ínfimos en comparación con otras zonas del país, con una alta densidad de vehículos de tránsito vehicular, de personas, de bienes, y con una elevada tasa de siniestros.
Esta discrecionalidad y el reparto desigual de mayores fondos en el lugar en donde justamente eran oriundos los entonces presidentes de la Nación, se hacen evidentes cuando uno lo compara con los fondos que se otorgaron a otras provincias que tienen una densidad de población mayor. Y me refiero, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, acá lo estamos viendo, que tiene una población mayor a los 15 millones de habitantes, esto es 57 veces más que Santa Cruz. Una superficie mayor a los 300.000 kilómetros cuadrados y en consecuencia una densidad de población de 50,8 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, la provincia de Córdoba, que tiene una población mayor a los 3 millones de habitantes, 12 veces más que Santa Cruz. Una superficie de 165.321 kilómetros cuadrados y en consecuencia una densidad de población de 20 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cómo lo vemos? Es decir, no me voy a meter en esos criterios, pero sí me meto. Si bien es cierto, bueno, que no hay criterios, bueno, pero de todas maneras yo me voy a meter a opinar, y empiezo a opinar sobre densidad demográfica, reparto entre las provincias. Es decir, es una especie como de un racionalómetro que tiene el fiscal, se cree que la fiscalía tiene esto, y dice, bueno, ahora yo voy a meter esto acá adentro. Olvidándose, a pesar de que lo dice, contradiciéndose, de que no hay reglas jurídicas que justamente den un límite, un parámetro, para que esto pueda ser juzgado en un juicio. En los comicios, en la política, sí, pero no en un juicio. Decirle a Santa Cruz le dieron más de lo que correspondía porque tenía, en definitiva, poca población y no había índice de siniestralidad. Y este presupuesto, este fundamento de la ausencia de marco normativo, como todo lo que hicimos en el juicio, todo lo que hicimos, lo preguntamos. Es decir, no nos quedamos con nuestra opinión. Para eso desarrollamos el juicio. Y se lo preguntamos a gente justamente que tiene experiencia en la política. Nos guste o no nos guste las cosas que hacen, pero sí que tienen experiencia y eso es objetivo. Y surge de esos testimonios que vamos a ver ahora que no existe ninguna norma que imponga límites al poder político para distribuir las partidas presupuestarias entre las distintas entidades y jurisdicciones, como pusimos ahí. Bueno, y vemos entonces a quienes fueron jefes de gabinete, y uno de ellos es el actual presidente, Alberto Fernández. No existe definitivamente ninguna norma que ponga limitaciones a cómo se distribuye el gasto en la obra pública. Eso es a mi juicio, es una decisión de carácter política no judiciable. Jorge Capitanich. O sea, no hay ninguna norma que diga, mire, usted tiene que aplicar X cantidad de pesos por jurisdicción, o tal proporcionalidad de la asignación de recursos de distribución territorial por el número de habitantes. Eso no es así, no ocurre ni está normado. Bien, o sea, decimos una cosa, la confrontamos con la prueba, y la prueba define de qué lado está la razón. La fiscalía habla, no muestra nada, nosotros decimos algo y mostramos la prueba. Más allá de que sea esta una cuestión normativa, lo cierto es que tenemos prueba que lo muestra. Pero además aplicamos también el criterio de racionalidad. No sé si no presumo de tener un racionalómetro, pero sí explicar mínimamente, bueno, cuáles son los criterios de inversión, para a ver si todo esto que se hizo es un disparate. Por ahí puede decir, mire, es un disparate lo que se hizo en la provincia de Santa Cruz. Y los criterios que se utilizan justamente para definir estos programas de gobierno pasan por muchas cuestiones. Y esas muchas cuestiones incluyen estos temas, por ejemplo, la extensión del territorio, la necesidad de integrar poblados distantes, razones económicas o productivas, y cuestiones nada más ni nada menos que de soberanía. Y esto lo preguntamos en el juicio.
a ver si nosotros estábamos equivocados, si esto es lo que se consideraría una opinión generalizada. Mire, respecto de la cantidad de población, respecto de que la cantidad de población no constituye ni el único ni el principal criterio valorado a la hora de definir la inversión pública, escuchamos nada más ni nada menos que a Omar Riveros, o sea, ingeniero auditor de la Unidad de Auditoría Interna de la DNB, alguien específico. ¿Qué nos dijo? Por todo lo que genera la ejecución de una ruta, en particular estoy hablando de rutas nacionales, eso genera hasta crecimiento de pueblos, es mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más la elaboración de solamente la ejecución de una obra. Muchas veces se ejecuta una obra en donde usted dice, pero acá no hay nadie, pero se hace con el objetivo de generar un desarrollo económico de esa zona. Entonces, al hacer esa obra, al construir esa ruta, provoca que todo un movimiento económico, gente que se va a vivir a esa zona, fábricas, transporte, es mucho lo que está encerrado en la ejecución de una obra. Escuchamos a Jorge. Aparece ahora una pequeña digresión, señor presidente. Veo en el chat como que el Ministerio Público perdió conexión. No sé si con el juicio o con alguna otra cosa, pero quisiera que chequeemos eso, por favor. A ver, consulto por secretaría, doctor Cisneros, si tenemos alguna novedad con respecto a eso, esa referencia que se acaba de hacer de conectividad del Ministerio Público. Sí, señor presidente, así es, me informan por secretaría que tuvieron un problema con la conexión de internet. Lo estoy solucionando en este preciso instante, en el cual incorporo como espectador al Ministerio Público Fiscal. En fin, no quiero hacer ningún chiste. Ahora perdí conexión con el doctor Cisneros. A ver si puedo verificar yo desde la pantalla que se encuentran conectados los señores fiscales. Si no, doctor Beraldi, para evitar esta situación, hacemos un brevísimo corte intermedio, 5 minutos, solucionamos el inconveniente técnico y reanudamos con el alegato. ¿Cómo no, señor presidente? Gracias. Señor fiscal, disculpe, lo veo conectado, lo desmuteo para chequear que se encuentre conectado correctamente. Sí, muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia del tribunal y a las partes. Pido disculpas, pero tuvimos un problema de conexión acá en la Fiscalía. Ya nos conectamos con un celular. Aparentemente se ha caído la conexión en el lugar donde estamos, pero lo seguimos en todo momento porque lo seguíamos por YouTube en cuanto se cortó, así que hemos escuchado todo lo que dijo el doctor Beraldi y le agradezco la preocupación al doctor Beraldi. Bueno, en esas condiciones, si estamos ya las partes conectadas, doctor Cisneros, si me puede verificar eso como para dar continuidad al alegato. Sí, señor presidente, si me espera un segundo. Así es, estamos en condiciones de continuar con el debate. Muchas gracias, señor Bien. secretario. Adelante, doctor. Gracias, doctor Bonini. Estábamos haciendo un repaso de cuáles eran los criterios que pueden ser considerados o que deben ser considerados en materia de asignación de obra pública. Decía hace unos instantes que el criterio poblacional no es un valor definitorio. Y escuchábamos cómo eso quedaba ratificado en palabras de Omar Riveros, un auditor nada menos ni nada más que de la DNB. Escuchamos ahora otra vez al jefe de gabinete, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, que es lo que dice. El criterio de asignación de una obra pública es la cantidad de población. Eso implicaría que todas las obras estén localizadas en el centro del país. La República Argentina se distribuye poblacionalmente de la siguiente manera. El 0,01% del territorio concentra el 40% de la población.
y el 99,9% restante concentra el 60% de la población. Eso sería profundizar aún más las asimetrías. Por lo tanto, el criterio poblacional no es un factor limitativo para la ejecución de una obra. Muy por el contrario, puede impedir el desarrollo armónico y equilibrado de un sistema federal de gobierno. Sentido común en su máxima expresión. Lo mismo le escuchamos en este juicio manifestarse bajo juramento a Roberto Labaña y a Alberto Fernández, que no vamos a pasar por una cuestión de economía en el tiempo. Hay una cuestión también que es importante, ¿no? Que cuando se definen criterios de obra pública hay que partir de una situación dada, es decir, cuál es la situación en donde voy a invertir. Es una situación sobreabundante, es una situación en donde existe todo, ya no hace falta. Es decir, ver desde dónde parte uno. Y también se demostró en este juicio que pese a que la provincia de Santa Cruz representa el 11,4% del territorio nacional, su red era ínfima. Era ínfima. Miren, vemos este informe de la red de caminos, en donde, si ven la última cifra que está a la derecha, en los totales, vemos que la red vial en aquella época eran 38.000 kilómetros de rutas. Y si vamos a el renglón de Santa Cruz, nos encontramos que Santa Cruz, pese a tener el 11%, solo tenía 2.380 kilómetros. Pero lo que es más grave, si uno sigue en ese mismo renglón, se encuentra que nada más que el 42% estaba pavimentado. Es decir, Santa Cruz no tenía rutas. No tenía rutas. Y por eso se hizo justamente un plan de inversión, en un sector en donde los criterios de soberanía son dirimentes. Son dirimentes. La existencia de un déficit histórico en materia de construcción de obras públicas en la ruta vial también fue objeto de averiguaciones en este juicio. Y acá escuchamos a un técnico, el presidente de la Comisión Permanente de Asfalto, Marcelo Osvaldo Ramírez, que habló sobre esta cuestión. Puede ser cuando uno mira la malla pavimentada de la Argentina, el sur del país, es decir, Patagonia en general, tiene pavimentado del orden del 5% de la red total a nivel nacional. Con lo cual es bajo el nivel de pavimentación, porque es bajo el nivel de la red vial en el sur. Cuando uno mira en mapa el entramado, el grueso de la red vial se encuentra en la zona centro, y en la zona sur, obviamente, es menor el nivel. Muy bien. Pero seguimos indagando, porque si bien había una justificación por los déficits que existían en la provincia de Santa Cruz, había una fantasía que vino siendo agitada desde el año 2008, y repetida, que decía algo así como que había obras improductivas o innecesarias. En realidad que había rutas que no iban a ningún lado. Dicen, no, pero esto es mentira, lo hicieron porque solamente querían apoderarse de dinero. Y a todos los que decían esas cosas, que iban a los medios de comunicación y lo decían, nosotros se lo preguntamos en el juicio, a ver si podían ratificarlo bajo juramento de decir verdad, ¿no? Y le preguntamos si algunas de las 51 obras investigadas en la causa resultaban improductivas o necesarias. Y no se lo hicimos esa pregunta no se la hicimos a un testigo nuestro, no, se lo hicimos a un testigo de la Fiscalía. Y la pregunta no se la hice yo, se la hizo usted, señor presidente, doctor Gorini. Le hizo esta pregunta a Fernando Sánchez, diputado en los periodos 2007, 2009, 2013, 2017. Y a la pregunta concreta, miren cómo contesta el denunciante. Responda
esta pregunta y hacemos un breve corte intermedio. Es si del análisis que hicieron del conjunto de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, verificaron obras improductivas, innecesarias, que no fueran justificadas, inútiles. No lo recuerdo. Bien. Esto es lo que pasa en un juicio. Esta es la diferencia que existe entre hacer declaraciones en la televisión o en la radio y venir a un juicio. Por eso es tan importante el método de reconstrucción histórica que se sigue en un juicio, que tiene rigor. ¿Me entienden? Eso es lo que hicimos nosotros como abogados defensores cuando pudimos hacerlo y se nos permitió. Y esta es la respuesta. No sé, no puedo decir nada. Indudablemente, cuando los gobiernos deciden sus criterios políticos de cómo se organiza la inversión pública del Estado, es decir, cómo se van a afectar los recursos que se recauden, tienen distintas prioridades. Los gobiernos del año 2003 al 2015 pusieron como su prioridad la inversión pública. Y esto se demuestra de manera comparativa. Miren, este es un gráfico que está agregado a la causa, en donde muestra, por ejemplo, que del año 1990 al 2002, la inversión de obra pública ascendía a un poco más de 18.000 millones de dólares. Ahora, en el periodo 2003-2015, es decir, un poco más extenso, un año más extenso, o igual, la inversión en obra pública ascendió a 107.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque este fue una prioridad de gobierno, es una política de Estado, es lo que la gente votó 3 veces, para que se llevara a cabo. Y así hay muchas otras cuestiones que son consecuencia de esa política de inversión en términos naturales. Es decir, si un Estado hace inversión para desarrollo económico y pone obra pública, naturalmente los que hacen esa obra pública que pertenecen al sector privado aumentan sideralmente en su número. Y esto también está documentado, porque la cantidad de empresas constructoras que participaron en obra pública en el 2003 ascendían a 12.000. Y en el 2015 a 24.000, es decir, había aumentado la cantidad de empresarios, de empresas que se dedicaban justamente a esta tarea. ¿Por qué? Porque había una política de hacer inversión pública para que el país creciera. Eso es lo que se hizo. Y es falso, por eso, que el único empresario de la obra pública haya sido Baez, que apareció en este periodo. Hay 12.000 empresarios nuevos que aparecieron. No era el único empresario, señores, no era el único. Les mintieron. Esto fue producto de un crecimiento explosivo que tuvo nuestro país en este aspecto. Y eso es algo objetivo. Miren, si uno, y esto no es una cuestión política, porque ustedes saben que yo soy un defensor técnico, que yo no me meto en cuestiones políticas, salvo cuando es imprescindible. Pero si uno mira las prioridades que tiene cada gobierno, se va a encontrar con que los gobiernos del año 2003 al 2015 pusieron esta prioridad. Y esto queda reflejado en lo que vamos a ver, que son las leyes de presupuesto. Pero si uno ve lo que pasó en el gobierno siguiente, va a ver que esa prioridad se desplazó a otra circunstancia y fue pagar la deuda externa. Los recursos que nuestro país obtuvo de sus recaudaciones, en vez de ser obra pública, se pagó al exterior. Ustedes me pueden decir, está bien, está mal. Mire, en las elecciones eso se define, pero no en un proceso judicial. Entonces puede criminalizar ese tipo de decisiones como pretenden hacer acá, de una manera absolutamente ilegal. Ilegal, voy a usar ese término. En definitiva, si esto es un juicio,
y todos sabemos que lo es. Y existe un principio que se llama onus probandi, y es que la carga de la prueba la tiene la Fiscalía. La Fiscalía no solamente no pudo cumplir con su derrotero de probar que había una asignación fraudulenta de obra pública. Lo que es más grave, ni siquiera lo buscó. Ni siquiera lo buscó. La prueba que se produjo en el juicio fue a instancias nuestras y como consecuencia directa e inmediata de lo que es un juicio de obra, un juicio justamente oral y público. Y ellos nunca se ocuparon de hacer esto. Porque si se hubiesen ocupado, y permítanme, lo digo con todo respeto, no hubieran incurrido en la mala praxis que quedó acreditada en este expediente, en esta investigación. ¿Por qué? Porque miren, acá se afirma, como si fuera una verdad revelada, que el 11% de la inversión pública en materia vial se destinó a la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, existen otros elementos de prueba que ponen en duda que esto haya sido así. Fíjense, el presupuesto básico se pone en duda. A instancias del tribunal, en su momento, el 30 de septiembre del 2016, se libró un oficio al Ministerio de Economía, a la Oficina de Presupuesto, que lo hizo el juez Ercolini, debo decirlo, debo señalarlo, en donde, por ejemplo, se presentan gráficos, se presentan cifras que nos muestran que no era así. Por ejemplo, miren, un poquito más abajo vemos que presupuesto para obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, y por ejemplo vemos 2008, 2007, 5%, 2008, 7%, participación sobre el total, 3%. Es decir, ni siquiera la prueba que está en este juicio permite afirmar que haya sido el 11%. Y yo la verdad no sé si fue el 11 o no fue el 11, pero que se debió haber hecho. ¿Qué se hace cuando existen datos contradictorios? A ver si adivinan. Y se hace una pericia, nada más que eso. Se debía hacer una pericia. Miremos las cuentas públicas, veamos esto en contexto, porque hay que mirarlo en contexto todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, no la hicieron, la denegaron, y en definitiva pasó lo que tenía que pasar. Es decir, que estemos frente a una acusación carente de prueba, y que además fue destrozada durante este juicio por la evidencia que se recogió, objetivamente.